pero también quiero que sepan que yo igual les quiero. Amén. Y los extraño cuando no llegan, los echo de menos. Es algo que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Y es por eso mi clamor todos los días, que el Señor nos una más en su espíritu. Me da gusto escuchar los testimonios y cómo cuán importante es escuchar cuando usted testifica, que esto le da aliento, le da fuerza a otro para testificar. Y ojalá esto lo metas en tu corazón y nunca lo saques de allí. Tú no estás solo, tú no estás sola. Amén. Hay un ser extraordinario a tu lado que te está diciendo, vamos, sigue adelante. Te caíste, vuélvete a levantar, ahí está mi mano, tómala, vamos, sigamos adelante. Es maravilloso cuando un corazón agradecido puede levantar su voz y declararlo públicamente. También en el libro de Colosenses, donde se encuentra la palabra de hoy día, también hay un agradecimiento allí de Pablo. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Pablo, el apóstol, Saulo, el perseguidor de la iglesia. Saulo fue un hombre que persiguió a los cristianos y a muchos envió a la cárcel. Y de acuerdo a la historia, a los historiadores, Saulo de Tarso también ayudó a matar a varios. Sin embargo, luego Dios lo transforma. Cuando nosotros le creemos que Dios está en nosotros, Él nos transforma. Dice así la palabra del Señor. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y está llevando fruto y creciendo también en vosotros, desde el día en que lo oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo en nuestro lugar, quien también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Si usted se puede dar cuenta, las palabras de Pablo aquí son extraordinarias. El cual ha llegado hasta vosotros. ¿Quién llegó a usted? Usted no fue el que buscó a Dios. No fue una casualidad que Él llegó a su vida. Hay un pasaje en la Biblia que dice que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. Cuando tú estabas en la guatita de tu mamá, Dios ya tenía un propósito en tu vida. Y por eso estás hoy día aquí. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, Dios tenía un propósito para ti. Lo tiene para mí. No dudemos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. No cierres tus ojos, no cierres tu mente, no cierres, solamente encomiéndate en las manos de Jehová.
No te des por vencida, no creas que lo que te pasó a ti no le ha pasado a nadie más, le está sucediendo a mucha gente, con la diferencia que si te está sucediendo a ti es porque Dios lo permitió, y si Dios lo permitió es porque hay algo mejor para ti. Amén. Muchas veces nos aferramos a las personas cuando ellas mueren, nos aferramos y nos duele tanto. ¿Por qué Dios te la llevaste? Y al pasar los años nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Cuando Pablo escribió esta epístola, habían graves peligros que amenazaban la fe de los colosenses. Y estos peligros brotaban, queridos hermanos, de las falsas enseñanzas que trataban de degradar a la persona y a la obra de nuestro amado Jesucristo. Y esto todavía sigue sucediendo hoy. Pablo comienza esta información de agradecimiento desde la relación eterna que el Padre tiene con el Hijo y de las consecuencias bienaventuradas de cada uno de nosotros como creyentes. Y con un excelente tacto hace referencia a incontables y penitentes sobre los peligros espirituales que los colosenses se enfrentaban en esos momentos y los anima a permanecer firmes en Cristo, que es lo que Pablo nos está haciendo entender ahora a ti y a mí. Hoy día los tiempos son peligrosos. Hay mucha tentación, el mundo tiene muchas cosas que nos vislumbran, que nos quitan los ojos del Señor. Hay muchas cosas que nos distraen. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es nuestra. Si tú estás pasando un apuro, si tú estás pasando una situación en que estás amargada y preocupada, es porque antes no pensaste de que hay un ser querido que te dijo, ándate por este camino. Yo voy delante de ti, dice la Biblia. Yo voy enderezando tus caminos torcidos. ¿Por qué no escuchamos eso? ¿Por qué no tomamos en cuenta esas advertencias? Pero antes de comenzar, Pablo con sus advertencias da gracias. Le agradece a Dios que los colosenses sean creyentes. ¿Se fija? Y que todos los informes que había recibido Pablo acerca de ellos estaba convenido desde la sinceridad de la fe y del amor que estos hombres, estos hermanos tenían con el resto. A él le llegó esta información, como eran los colosenses. ¿Qué está escuchando Dios de ti? ¿Qué está escuchando Dios de mí? ¿Qué información le está llegando a Dios de nosotros? Pablo está agradecido porque lo que escuchó era espectacular. Pablo se siente agradecido especialmente porque los cristianos de Colosa continuamente estaban dando evidencia de su fe en amorosa preocupación de los unos por los otros. ¿Existe esto entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano para saludarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el teléfono y llamaste a tu pastor para saludarlo? O preguntarle cómo está. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no existe eso que está diciendo Pablo y que le está dando gracias a Dios? Porque todavía no hemos dejado de pensar en nosotros. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto. Como ellos, todos nosotros como creyentes, queridos hermanos, debemos de tener constantemente en nuestros corazones
a nuestros hermanos. No solamente el día domingo cuando nos vemos aquí o el día martes cuando nos reunimos a orar. Porque somos una familia, ¿o no? Amén. Somos una familia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos cuesta tomar el teléfono y llamarnos para saber? Y por último, para saludarnos. ¿Por qué nos cuesta? Debemos, queridos hermanos, aprovechar cada oportunidad para dar evidencia de que el amor de Cristo vive en nosotros. Y una manera es que vivamos preocupados, no cargados, cuidado, sino preocupados. Y la preocupación es desear, orar los unos por los otros. Los colosenses estaban haciendo esto en su compañerismo congregacional y en un sentido más amplio en su compañerismo lo hacían con todos los cristianos. Entonces, queridos, sería muy prudente hoy día hacernos la siguiente pregunta. ¿Podría Pablo recomendarnos con el mismo gozo agradecido a nosotros y a nuestras congregaciones como lo hizo con Colosas? No, ¿verdad? Pablo dice que la fe y el amor de los colosenses brotaban de la esperanza. ¿Cuál esperanza? De la venida o del que íbamos a estar juntos el día de mañana. Y estas características cristianas, la fe, la esperanza y el amor deben obrar, deben estar unidas. Una con otra. Cuanto más exista una, la otra debe estar acompañada. Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, yo debo tener amor por mis hermanos. Están ligadas una con otra. Habla la fe, la esperanza y el amor. Pero luego dice el amor por sobre todo. No el amor eros, no el amor filo, sino el amor ágape. Ese amor que tú demuestras sentir por tu hermano sin estar esperando a cambio algo. Que el que fue el que demostró Jesucristo en la cruz. Es de suma importancia que usted tenga claro esto. Mediante las promesas del Evangelio de Dios, escuche bien, el Espíritu Santo obra en el corazón de los creyentes. Por lo tanto, mientras los creyentes esperan paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas de Dios, en la gloria eterna. Esta esperanza que le ha sido infundida y que nos ha sido infundida por el Espíritu Santo, amados hermanos, se relaciona poderosamente con la fe, se relaciona poderosamente con el amor. Por lo tanto, estas tres fuerzas, estas tres potencias se desarrollan y deben desarrollarse en cada uno de nosotros. No puede haber una y no haber la otra. Están ligadas, están unidas con el amor de Cristo y eso no lo rompe, no lo cortan. Nada. Los colosenses habían recibido tesoros celestiales preciosos a través del mensaje del Evangelio. La palabra de verdad que le había sido proclamada, hermano, ¿lo ha recibido usted? Sea honesto consigo, con usted mismo. ¿Usted ha recibido palabras de Dios aquí? ¿Le ha hablado Dios a través del Espíritu de su palabra? Olvídese de mí. ¿Le ha hablado Dios a su vida? Amén.
¿Está usted siendo alimentado? ¿Está siendo usted edificado con la palabra de Dios en este lugar? ¿Sabe? Pablo les escribía a los colosenses para animarlos a que permanecieran firmemente aferrados a esta palabra. Y es lo que está hoy día diciéndonos Pablo a ti y a mí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la única que es verdadera. Y el efecto que producía en los tiempos es también los mismos efectos que debe producir en nosotros. ¿Por qué Dios usó tanto a Pablo? ¿Por qué Dios no puede hacernos lo mismo a nosotros? ¿Es culpa de Dios? No. Si es que fuera culpa. Pablo le creyó a Dios. ¿Usted recuerda cuando él iba camino a Damasco en su corcel y él llevaba cartas y documentos para arrestar y meter presos a los cristianos? Dice la Biblia que se le apareció una luz en el camino y lo volteó del caballo y algo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a las personas. ¿Quién salió en defensa de las personas? Jesús, aleluya. Jesús va a salir en defensa tuya. Así es, Señor. Y Él siempre te va a defender. No permitas que las cosas materiales o las personas te destruyan y te quiten esa belleza que Él puso con su sola potestad en ti. El evangelio que los colosenses poseían, el evangelio que usted y yo poseemos, no es ni era ni es un mensaje que no inspira confianza, sino que es un mensaje universal. ¿Me entiende? Es un mensaje de vida. Es un mensaje de la única verdad sostenible en los tiempos. No existe otra palabra sostenida en los tiempos. Amados, el cambio maravilloso que el Evangelio obra en el corazón y en la vida de los colosenses no solo les sucedía a ellos, sino que se estaba duplicando en el corazón y en la vida de toda la gente del mundo hasta estos tiempos. Su influencia se estaba dejando sentir cada vez más en un número más grande de personas e iba en aumento. Aunque pareciera que hoy día somos pocos las iglesias, pero quiero decirte algo, que hay naciones donde el Evangelio está causando trastornos, pero a niveles de miles de personas. El Evangelio está entrando en los países comunistas, ustedes no se imaginan cómo está entrando. Ayer observábamos en las noticias con mi esposa ese montón de gente que está refugiado en los alrededores de sus naciones a donde han huido. Están huyendo de Irak, están huyendo de toda esa zona por las guerras y se van a los límites. Y hoy día ya no los dejan entrar a otros países, sino que hay guardias con ametralladoras porque no los dejan pasar. Y esa gente está muriendo de hambre, y esa gente está muriendo de frío, y esa gente está padeciendo, niños, mujeres, ancianos. Están muriendo como verdaderos animalitos. Y nosotros aquí. El progreso del Evangelio en ese primer siglo de cristianos fue asombroso. Ponga mucha atención a este suceso, porque debiera impulsarnos a imitar el comportamiento de estos hombres y mujeres de allí, de los de Colosas. De tan solo 12 apóstoles. Ponga mucha atención, por favor, no se distraiga.
y quizás algunos cientos de otros seguidores de Jesús en el tiempo de su ascensión. Los historiadores de ese tiempo estiman que para el tiempo en que el apóstol Juan entró en la eternidad, el número de los seguidores cristianos de esos 12 apóstoles y un ciento más de personas había crecido a más de 500.000 de personas. Y el apóstol Pablo jugó un papel fundamental en esta historia sorprendente. ¿Qué papel fundamental estamos haciendo tú y yo en esta época? ¿Qué va a decir el Señor el día de mañana sobre nosotros cuando estemos en su presencia? ¿A cuántos les hablaste del Señor? Jugamos un papel similar al de Pablo, amados hermanos, tú y yo en este tiempo. Nosotros tenemos que convencer a la gente de Cristo. No la gente nos tiene que convencer a nosotros de sus cosas. No nos dejemos engañar por las personas, por las cosas del mundo. El Señor nos sacó de allí, nos separó. Eso significa santo. Nos separó. Santo no significa que no vamos a cometer pecados. Santo no significa que vamos a estar todas las 24 horas del día así, haciendo nada. Santo significa separados. Nos sacó de la vida que llevábamos. Nos sacó los vicios que teníamos. Hoy día habita el Espíritu Santo dentro de ti. Permítele a Él que se mueva dentro tuyo. ¿Cómo se lo vas a permitir? Negándote a tu carne. Negándote a tus pasiones desordenadas. Nos maravillamos todos nosotros de los esfuerzos sobrehumanos que realizó Pablo, ¿verdad? Cuando leemos sus cartas, es extraordinario este hombre. Siendo una vez un perseguidor de los cristianos y castigando y metiendo los presos, a otros matándolos. Ahora él lleva el evangelio de ciudad en ciudad y de región en región. Hasta como prisionero compartía el evangelio con todos aquellos. Un par de semanas atrás hablábamos un mensaje donde él estaba preso. De allí escribió muchas cartas, Pablo, estando preso, estando privado de su libertad. Allí escribió cartas. Cuando Dios nos priva de algo, escúcheme bien esto, Señor. Cuando Dios nos priva de algo, es donde tú y yo tenemos que conectarnos con Él, porque Él quiere hacer algo con tu vida. Y un detalle muy importante. Pablo aquí no hace mención de sí mismo ni de sus esfuerzos. A Pablo le importaban muy poco los aplausos para su persona. Porque sabía que todo el mérito le pertenecía al Evangelio mismo y al Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo hacemos por la obra no es nuestro. No nos empecemos a creer el cuento que si nosotros no estamos no se va a hacer nada. Cuidado. El mensaje es de Dios. El mensaje universal por la cual la obra, el poder de Dios en el corazón humano es de Dios. La obra del Evangelio no cesa de actuar en el corazón después de haber llevado a las personas a la fe. Nuestra labor es sembrar. ¿Estás sembrando? ¿A quién fue la última persona que le hablaste del Señor tú? Y si le hablaste a alguien y aceptó, ¿estás discipulando a esa persona? ¿Le estás llamando? ¿Le estás visitando? Porque esa debe ser nuestra labor. No digan, es que yo ya lo presenté y el pastor se encarga. No, no es así la historia. Si el Señor puso en tu corazón hablarle a una persona y esa persona se sintió tocada, comienza tú a tener una relación con esa persona. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti.
Dejemos la flojera. Dejemos la comodidad. Hoy continúa orando en el corazón de los creyentes, amados hermanos, y es su poder el que los capacita para que rindan fruto de fe. Por eso es tan importante que leamos la palabra. Porque el Espíritu se va a encargar de luego desenrollarte. Tú no vas a saber cómo. Y qué bueno que es así. Qué bueno es que no sepamos nosotros cómo para que no nos creamos el cuento. Y aquí en esta gente habían frutos que no eran evidentes solamente en Colosas, sino que también en las ciudades, en los pueblos circunvecinos. Por eso que es muy prudente que te hagas tú esta pregunta en esta mañana. ¿Qué fruto está viendo la gente en ti? ¿Qué fruto están viendo tus compañeros de universidad o en el colegio donde estás? ¿Qué fruto está viendo tu vecina? Los colosenses tenían el Evangelio, la palabra de verdad. Y este Evangelio es universal y es suficiente. Amados hermanos, el Evangelio no necesita cambios. El Evangelio no necesita mejoras. De repente la palabra va a ser dura. Pero es así. No tenemos por qué ablandarla para que no se hieran los hermanitos. La palabra es así. Dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? Decían sus propios discípulos. La palabra no necesita que le quites ni le añadas nada. No tiene que completarse con ninguna sabiduría humana. Los colosenses harían bien en atesorar entonces el Evangelio tal cual es y no escuchar lo que querían privarlos de él, porque si hay gente que quiere arrancarte del camino que Dios trazó para tu vida. Nosotros los creyentes de este siglo, amado, haríamos muy bien en hacer lo mismo que hacían los colosenses. Epafras era el siervo del Señor que había predicado primero el Evangelio en Colosas. Epafras todavía era el pastor de la congregación en Colosas. A mí me da gusto escuchar otros nombres que no sea el que generalmente la Biblia nombra. No sé si tú sabes, pero tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya algún día tu nombre va a figurar. Había sido Epafras quien había ido a Roma para compartir la preocupación que enfrentaba la congregación por las amenazas al Evangelio y para buscar, imagínate, Epafras fue a buscar los consejos de Pablo. ¿Qué está demostrando Epafras? Siendo el pastor, fue a otro lugar a buscar un consejo. ¿Qué está haciendo Epafras? Humilde. Por eso siempre yo les he dicho a ustedes, y vuelvo a repetir, todo lo que yo hablo de aquí no son palabras mías. Todo lo extraigo de libros, de comentarios, de diccionarios que Dios me permitió adquirir muchos años atrás, cuando yo ni pensaba que iba a ser un cristiano. Pero Él obra así. Tú no sabes cómo te va a usar Dios mañana. Prepárate porque hay algo grande para tu vida. No ignores, no tengas en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo. Y lo mismo te digo hoy día, no tengas en poco tu juventud, tus capacidades. Sabio es pedir ayuda a otro siervo cuando los frutos dan a entender de su sabiduría y el respaldo de Dios. Sabio es preguntar
Amén. Nadie lo sabe todo. Y es verdad que tenemos al Señor con nosotros, pero el Señor ha puesto instrumentos a tu lado y a mi lado. Pablo llama a Epafras. ¿Te fijas cómo le dijo ahí en la Biblia? ¿Cómo le llama? Nuestro consiervo amado. Fíjese bien, no le dice apóstol, no le dice profeta, le dice consiervo, porque eso es lo que somos al final, siervos. Que es un fiel ministro de Cristo en nuestro lugar. Pablo estaba agradecido por la obra diligente que este hombre, Epafras, había llevado a cabo allí en Colosas. Y por lo tanto, era extraordinario contar con miembros maduros. Y es lo que mis oraciones piden cada día, que el Señor nos haga madurar. Amén. A cada uno de nosotros, tu oración debe ser siempre: haz madurar a mi pastor. Yo soy un hombre común y corriente y necesito de su oración. Es muy agradable contar con miembros dentro de la iglesia que te acompañen, que te apoyen en la obra del Señor. Y esto era lo que estaba sucediendo allí. Pablo no pudo personalmente estar allí en Colosas, pero consideró la obra de Epafras como la que había hecho en lugar de él Dios. ¿Entiende? Porque Epafras igual enseñó el mismo evangelio, y este evangelio se enseña en todas partes. Pablo se sentía personalmente en deuda con este hombre Epafras. ¿Por qué? Porque Epafras estaba haciendo el mismo trabajo que hacía Pablo. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos de sentir este mismo tipo de agradecimiento personal por todos los misioneros. Usted sabe que hay misioneros, usted sabe que hay gente que se va, deja su familia, deja su nación y se van a otro lugar a trabajar. Hay mucha gente que dejó sus hogares y usted ora por ellos. No es necesario que usted sepa los nombres, pero en sus oraciones usted debe incluir a cada persona. Clame, respalde, interceda por estas personas. Porque póngase en el lugar que Dios le hubiera llamado a usted. Y le dice: usted se tiene que ir a Colombia, a la selva colombiana a predicar. ¿Qué va a hacer usted? El evangelio que Epafras había predicado en Colosas era el mismo que predicaba Pablo y era el mismo que predicaba Timoteo. Lo que era aún más importante es que este era el evangelio de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Qué evangelio estás predicando tú? ¿Ah? ¿El de la prosperidad? ¿El de que somos campeones? ¿Qué evangelio estamos escuchando? ¿Con qué evangelio nos estamos alimentando? Queridos hermanos, cualquier mensaje que afirmara ser el evangelio, pero que no estuviera de acuerdo con el que predicaba Epafras, no era mensaje de Cristo. Cualquier evangelio que tú o yo predicamos que no sea el de la Biblia, no es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no somos servidores de Cristo. De ahí la importancia de mantenernos informados directamente de la única y poderosa y verdadera palabra de Dios. Mientras se alimente usted diariamente de la Biblia,
mientras usted se alimente diariamente al doblar sus rodillas ante el Señor, escúcheme, difícilmente usted será engañado. Amén. Amén. Dice el verso 9 al 13. Por lo cual también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué objeto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para todo paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual no ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. ¿Se da usted cuenta? Tremenda reflexión la de Pablo. ¿Ah? Pablo, al igual que lo que usted ha dicho hoy día, sus testimonios, Pablo creía firmemente en el poder de la oración. Amén. ¿Usted cree en lo mismo? Amén. Si hay un poder que puede mover las potencias del cielo, es la oración. Amén. Si hay un poder que puede torcer la mano del que esté a punto de golpear, es la oración. Amén. A tal punto, Pablo creía en esto, que aquí les aseguran los cristianos de Colosa que había estado orando por ellos. ¿Se fija? La oración, queridos hermanos, por todas las congregaciones debiera ser una rutina diaria de cada uno de nosotros. Desde la primera vez que había oído acerca de la congregación de Colosas, Pablo nos comparte que él y Timoteo y los otros habían recordado siempre a los colosenses orando por ellos. ¿Sabes? Cuando tú te privas y dedicas un tiempo a la oración y le pides guía al Espíritu, tú no te vas a dar cuenta, pero tu oración no va a ser de 5 minutos. Tu oración no va a ser de 10 minutos, no te va a dar ni cuenta cómo pasó 1 hora y hasta 2 horas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo, el kairos, le pertenece a Dios. Y cuando estamos en comunión y en contacto con Él, no existe el tiempo. Pablo y sus colaboradores constantemente pedían más bendiciones para los colosenses. En otras palabras, tú y yo tenemos que bendecir a la iglesia y a los hermanos, al pueblo de Dios. No mires la denominación, no mires el nombre de la iglesia. Bendice a tus hermanos. Entonces esta intercesión debe haber hecho que los colosenses fueran más receptivos a las advertencias y a las palabras que Pablo les animaba a darles en esta epístola. Las peticiones específicas que Pablo hacía en sus oraciones por los colosenses eran dictadas por las necesidades especiales que ellos tenían. Muchas veces ustedes se han dado cuenta que la persona que está coordinando habla lo mismo que hablo yo en la palabra. ¿Cuántas veces ha pasado? Amén. ¿Quién hace eso? ¿El pastor? Para nada. Y la primera petición del apóstol, y que era básica, era que el Señor los llenara de un conocimiento claro de su voluntad.
Y es el deseo de mi corazón en esta mañana, que el Señor les llene a ustedes de su conocimiento. Amén. Oh Dios mío, yo clamo en esta hora, Señor, para que les des apetito a tu pueblo, a tus hijos, que te busquen, que se metan en las aguas más profundas, que dejen de estar con el agua hasta el tobillo y se atrevan a meterse, Señor, ojalá a nadar. Es tan importante estar en la voluntad de Dios, hermanos. Es tan importante y siempre debemos aclamar a Dios por eso. Que Él nos lleve a estar en aguas más profundas. ¿Por qué? Porque generalmente tus pensamientos, mi pensamiento, tu voluntad y mi voluntad están lejos de lo que el Señor ayona. Pablo quería que los colosenses no solamente tuvieran conocimiento de los hechos, sino una penetración intelectual, clara y un conocimiento de la revelación de Dios en Cristo, que era el único que le iba a transformar el corazón. Este conocimiento por el que todo cristiano debe orar, este conocimiento por el que cada uno de nosotros debe clamar y suplicar, es tan satisfactorio como práctico. ¿Por qué? Cuando usted tenga este conocimiento de parte del Señor, en usted va a comenzar a obrar la sabiduría de Dios. No la sabiduría de nuestro intelecto, la sabiduría de Dios, la habilidad para aplicar apropiadamente la fe de uno en distintas situaciones que Dios nos permite vivir. Y por sobre todo, nos da entendimiento, nos da la habilidad para evaluar los asuntos espirituales y sobre todo para rechazar lo que es falso y aferrarnos a lo que es verdadero. Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado predicadores o predicaciones o testimonios que no son de bendición? Porque apuntan a la vanagloria de la persona y nunca apuntan a la gloria de Dios. Los adversarios del Evangelio que había en Colosas se jactaban mucho de sus conocimientos. ¿Cuántas veces nos han chocado esas personas que se jactan de tener conocimiento? ¿Chocan o no chocan con nosotros? ¡Chocan! Producen inmediatamente un rechazo. Y Pablo les dice a los creyentes de ese lugar que el conocimiento claro de la palabra de Dios y de su voluntad los va a capacitar para todas las afirmaciones falsas y para permanecer fieles en el Señor. La oración de Pablo seguramente que también incluía la petición de que Dios usara estas mismas palabras que les escribía a los colosenses y fortalecernos en su conocimiento para hoy día nosotros. Porque una cosa es clara, amados, y muy decidora. El conocimiento claro de Dios y de su voluntad guía a los creyentes a llevar una conducta que sea digna del Señor. ¿Tiene una debilidad usted? ¿No puede dejar un vicio? ¿No puede dejar algo? Si usted lo intenta en su fuerza no lo va a lograr. Pero si usted se mete a instruirse en la palabra, si usted diariamente se alimenta de la palabra y en oración, va a desaparecer. Porque no hay nada imposible para Dios. La oración de Pablo es para que los colosenses y hoy día nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la relación de creyentes que tenemos con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto le estás buscando? ¿Estás conforme con la estatura que tienes hoy día? Y no me estoy refiriendo a la estatura física. Sea honesto, sea honesta. ¿Estás conforme? Yo creo que ninguno de nosotros debe estar conforme. Necesitamos crecer. Se está muriendo mucha gente afuera sin conocer a Dios y porque nosotros no estamos haciendo ese trabajo. Porque nosotros no tenemos tiempo.
Estamos tan afanados en montones de cosas que no tenemos tiempo para lo que Dios nos trajo aquí a la tierra, amados. Si Dios nos trajo con un objetivo. A medida que los hijos de Dios lleguemos a conocerlo de una manera más completa, vamos a poder desarrollar nuestra relación de fe con Él. Vamos a tener más deseo de obedecerlo. Vamos a tener más inquietud en el pensar y hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Cómo pueden ver ustedes el apóstol Pablo en los versos 10-11? Describe con 4 frases la clase de vida cristiana que él pide que caracterice a los colosenses. Y les dice, primero, ora para que lleven fruto en toda buena obra. ¿Se fijan? Hermanos, las buenas obras, los pensamientos, las palabras y las acciones que le agradan al Señor son los frutos de la fe. ¿Ya? Cuando el conocimiento de Dios y de su amor aumenta en los cristianos, su fe aumenta. Va ligado, va unido, no puede ser menos. Y una fe que aumenta, esta se revelará cada vez y más en los frutos de una santidad práctica. Como decía mi esposa delante, los chistes van a empezar a molestarnos. El chiste sucio, el chiste con doble sentido, ya no nos va a agradar. Cuando digamos una palabra, una grosera, también nos va a molestar y nos va a doler. Cuando Pablo menciona creciendo en el pleno conocimiento como un elemento en la vida que agrada a Dios, Pablo muestra la manera en que la vida cristiana puede ser como un círculo perfecto. El conocimiento de Dios y de su voluntad de salvación para los pecadores es, queridos hermanos, la bendición básica del Evangelio. ¿Entiende? Y esto a su vez resulta en el amor a Dios y en el deseo de servirle a Dios con una vida en santidad. Porque la Biblia dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Un elemento importante en una vida que agrada a Dios es usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. El Evangelio con su palabra y con sus sacramentos. Cuando los cristianos usan los medios de gracia, escuche bien, el Espíritu Santo obra en su corazón para fortalecerlos en la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Me entiende? Así los cristianos llegan a formar un círculo completo en las cosas espirituales. Cuando los cristianos llegan a conocer a su Señor más profundamente, escuche bien, Él los llena con fortaleza espiritual y nos capacita para confesar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Recién allí podemos decirlo y no repetirlo como palabras huecas. Cuando hay conocimiento de Dios, sí podemos aplicar esto. Amados hermanos, ya termino. Por favor, entienda esto. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo llena a los creyentes con su fuerza. Escuche bien, con su fuerza. Pero una fuerza no limitada. ¿Ya? No una fuerza mezquina, sino en proporción a su poder ilimitado. ¿Me comprendió? Y estas fuerzas capacitan a los creyentes a hacer sus tareas y a vivir una vida cristiana confiadamente y sin temor. Esto es lo que nos da el valor para soportar las dificultades, como decía nuestra hermana. Tengo mis luchas, tengo mis problemas, pero sé que Dios es fiel. Amén. Por eso
Pablo nos llama a tener esta actitud, gozo, dando gracias al Padre por todo. Dejemos de quejarnos cuando estamos pasando una situación difícil. Aprendamos a darle gracias a Dios, porque en esa cosa difícil, ese va a ser un peldaño más que vamos a subir cuando salgamos de esa situación con su ayuda. ¿Me entienden? Dando gracias al Padre por todo. Toda la epístola de Pablo a los filipenses, a los colosenses y ahora a nosotros es una exhortación al gozo y a la gratitud, aún en los tiempos de tribulación. Pablo destaca una vez más la razón más importante que tenemos los cristianos para dar gracias. ¿A quién? A Dios el Padre, porque a Él suben las oraciones de agradecimiento de los creyentes. Por eso Él dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, el Señor le dio a Israel la herencia de la tierra de Canaán, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, a los creyentes compartimos una herencia mucho mejor, y es una herencia espiritual. ¿Entiendes? Una herencia es un regalo. Es algo que no se ha ganado debido a haber hecho algo, sino algo que ha sido dado gratuitamente. Herencia de los santos en luz. ¿De qué luz está hablando? La luz en la Escritura significan todas las cosas que tienen que ver con Dios y con la santidad, con la sabiduría espiritual, con la salvación y con la vida. Tanto en el verso 2 y 13, Pablo nos incluye a todos nosotros diciendo, nos hizo aptos. Hermano, hermana, usted es apto, usted es apta. Y luego nos ha librado, o sea, nos lleva del reino de las tinieblas espirituales, de la ignorancia y de la muerte, al reino de la sabiduría. Dios hizo esto por los seres pecadores mediante el poderoso acto de amor que es único en la historia de la humanidad. Cuando Dios envió a su Hijo amado, tomó la verdadera naturaleza humana, Jesucristo, y se convirtió en el sustituto de toda la raza humana. Usted conoce toda esta historia. ¿Usted se atrevería a hacer lo mismo? ¿A dar su vida, a presentarse y entregar su vida, todo su cuerpo para que lo machaquen a palos por alguien? No, ¿verdad? No estamos capacitados para eso. Entonces, al resucitar Jesús de entre los muertos, Él declaró que el Hijo ya había pagado por el pecado del mundo. O sea, tu cuenta, mi cuenta, ya está saldada. ¡Aleluya! Cada pecador en lo individual recibe personalmente estas bendiciones cuando el Espíritu Santo, a través del Evangelio, le lleva las nuevas de la salvación perfecta que Dios creó a través de Jesucristo. Todo el mundo de pecadores ha sido justificado en Cristo Jesús. Y esta es la enseñanza central de las Escrituras. Esto es lo que tú y yo debemos darle a entender al mundo. Y el propósito primordial de la Escritura es el de llevar a los pecadores a la fe en Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando a otras personas a Cristo? ¿Estamos predicando la palabra en los lugares donde nos encontramos? Por esto que diaria y gustosamente debemos de buscar su ayuda mediante su palabra. Esto va a aumentar nuestro conocimiento claro de Él. Un conocimiento que será una fuerza viva para sostenernos día tras día en la lucha que estamos enfrentando cada uno de nosotros. El solo hecho de oír y leer esta magnífica oración que hace Pablo, sin duda alguna, que tuvo que haber elevado el espíritu de los colosenses. Y espero que en esta mañana también lo haya hecho con su espíritu, con su corazón. ¿Me entiende? Y así hacernos deseosos de beber el alimento espiritual que el apóstol nos da a través de esta carta y en casi todas sus epístolas. Inclinen su rostro para darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial,
En el nombre de nuestro amado Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, se ha entregado tu palabra, se ha entregado lo que Pablo hizo, Señor. Dios mío, esta mañana han sido recibidos por estos corazones. Dios mío, permita a usted, Señor, que esta palabra no entre por el oído y salga por el otro. Señor, permite y a través del Espíritu Santo que esta palabra que se predicó hoy día, Señor, entre por el oído y llegue al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer para tu gloria. Ayúdanos a crecer para que otros puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, para crecer y así poder a nuestros familiares que aún no te conocen, poderlos traer a ti. Ayúdanos a no ceder, Señor, a las tentaciones del mundo. Ayúdanos a no escuchar, Señor, las ofertas del mundo, sino todo lo contrario, Señor, que el mundo escuche lo que tú quieres ofrecer a través de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra dice, no venzamos el mal con nuestras luchas, sino venzamos el mal con el bien. Y el bien está en ti, el bien está en tu palabra, el bien está a través de tu Espíritu que nos regalaste a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.